Vamos a ver qué es congruencia de triángulos. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes, digamos? ¿Cómo hago yo para saber cuándo dos triángulos son congruentes entre sí? Entonces, vamos a escribir por ahí. Dos triángulos, eso si gustan lo pueden escribir en el cuaderno de ustedes. Triángulos son congruentes. Y sus lados y ángulos son exactamente iguales. Iguales, ¿ok? Eso es congruencia de triángulos. Cuando dos triángulos son exactamente iguales entre sí, van a ser congruentes. O sea, los triángulos congruentes son como triángulos gemelos, como triángulos que sean exactamente iguales. Entonces yo podría ponerles un ejemplo, ¿ok? Podría decirles, vean este triángulo, ¿ok? Que tenga por acá, esto es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y que a la par les haga otro triángulo exactamente igual, ¿ok? Otro triángulo exactamente igual. Esos dos triángulos, como son exactamente iguales, tienen todas las medidas de sus lados iguales y tienen todas las medidas de sus ángulos iguales, entonces eso hace que sean triángulos congruentes. Triángulos congruentes. Ok, entonces, esto es, por ejemplo, el triángulo ABC, por decirles algo, y que este sea el triángulo XYZ, porque recuerden que los triángulos se les tiene que dar nombre con letras, ¿verdad? Entonces, la notación, porque hay una simbología, una notación que vamos a utilizar para triángulos, es la siguiente. Yo diría de esta manera. El triángulo ABC, ¿ok? El triángulo ABC, que es este primero, es congruente, y ahí está el simbolito de congruencia, ¿ok? Es congruente con el triángulo XYZ, ¿ok? Es congruente con el triángulo XYZ. Este simbolito que les coloqué acá, este que estoy subrayando en amarillo, significa congruente o congruencia de triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la simbología. Es importante que a la hora de dar la notación o la representación de los triángulos congruentes lo hagamos en orden. ¿A qué me refiero? Si empecé por el punto A, entonces en el otro triángulo tengo que empezar por el punto X. Es decir, empezando en orden. Si luego paso al punto B, tengo que pasar al punto Y. Si luego paso al punto C, tengo que pasar al punto Z. Es decir, yo no puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ZXY. Esto que estoy haciendo acá, por ejemplo, sería incorrecto. ¿Por qué? Porque no estoy nombrando el triángulo en el mismo orden. Los dos triángulos, digamos, en el mismo orden. Entonces, el triángulo ABC tiene que ir con el triángulo XYZ para respetar el orden en el que se mencionan las letras. Eso es importante. Parece mentira, pero va a ser importante incluso más adelante, chicos. Entonces, importante dar en orden. Ahora, si usted quiere empezar en otro orden, no importa, pero entonces el segundo triángulo lo empieza en ese mismo orden. Ok, esos son triángulos congruentes. Entonces, son triángulos en los que sus lados y sus ángulos son exactamente iguales. Yo a esto le llamo triángulos gemelos, para entendernos más fácil. Los triángulos congruentes son triángulos gemelos. Tienen que ser exactamente iguales en tamaño, en forma, en todo. ¿De acuerdo? Ahora, existe una cosa que se llaman criterios de semejanza. Criterios de congruencia, perdón. Hay tres criterios con los que nosotros vamos a justificar, ¿ok? Con los que nosotros vamos a justificar, esa es la palabra correcta, los criterios me van a servir para justificar por qué dos triángulos son congruentes, ¿ok? Yo ahí voy a justificar por qué dos triángulos son congruentes. Entonces vamos a ver los tres criterios de semejanza. Primero, lado, lado, lado. El primer criterio de semejanza se llama lado, lado, lado. ¿Ok? Se puede representar simplemente como LLL. Se le puede poner un guión en medio o se puede escribir toda la palabra, no hay ningún problema. Yo puedo decir que este criterio se va a llamar lado, lado, lado. Pero así, entre paréntesis, lado, lado, lado. Ok, este primer criterio de congruencia, chicos,
me justifica que dos triángulos son congruentes porque las medidas de sus tres lados son exactamente iguales, que es lo que acabamos de estar hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos de que yo tengo un triángulo acá, ¿ok? Otro exactamente igual a la par. Y supongamos que las medidas de, bueno, ok, este triángulo es el triángulo ABC, pongámosle de nuevo, ABC. Y ese es el triángulo MNO. Y las medidas de los lados de esos triángulos van a ser 3, este va a medir 5 y este va a medir 7 centímetros o metros. Por ahora la unidad de medida no me va a interesar tanto. En el otro triángulo lo mismo, 3, 5 y 7. Ok, esos dos triángulos obviamente son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque son exactamente iguales. Eso es algo, de hecho, es bastante visual el asunto. Usted los ve y dice, son iguales. Aparte, estoy observando que las medidas de los tres lados son iguales. El lado 3, 5, 7 y en el otro triángulo los lados también miden 3, 5 y 7. Entonces, yo digo acá, ok, sí son congruentes. Son congruentes. O incluso podemos usar la simbología, que sería de hecho lo correcto. Podríamos decir, son congruentes, es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNO. ¿Pero por cuál criterio? Ok, en este caso, el criterio de semejanza que me justifica que esos triángulos son congruentes es el criterio lado, lado, lado. Entonces aquí uno puede poner por, lado, lado, lado. Ese es el criterio que me hace la justificación en este caso de que esos triángulos son congruentes. ¿Qué hubiera sucedido si yo no les regalo este lado de 5, por ejemplo? ¿Okay? Yo no les regalo el lado que este mide 5 y que este mide, bueno, no se les da la medida. Yo ahí no puedo, chicos, no puedo justificar que esos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque solamente conozco dos lados. El tercer lado, digámoslo así, el tercer lado me estaría haciendo falta para poder justificar por lado, lado, lado que esos triángulos son congruentes. Entonces, es importante, ¿verdad? Para poder aplicar el criterio lado, 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 de verdad se tienen que conocer los tres lados del triángulo y usted decirá, mira, sí son congruentes por el criterio de lado, 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 porque conozco los tres lados y son exactamente iguales. Si no, no se puede justificar por ese medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Ok, hay otros medios para justificar. Son tres criterios de semejanza. El segundo criterio de semejanza, de congruencia, perdón, es el criterio lado, lado, ángulo, lado. ¿Okay? El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Este segundo criterio me va a funcionar igual para justificar que dos triángulos son congruentes, pero por otro criterio. Supongamos que yo tengo acá un triángulo. Supongamos que tengo este triángulo por acá. Y tengo otro exactamente igual por acá. ¿Ok? Son exactamente iguales. Este primero, el triángulo BC. Y este otro es el triángulo PQR. Pero en ese triángulo usted no conoce la medida de los tres lados. ¿Okay? Supongamos que usted conoce que este lado mide 3, este también mide 3. Este mide 4 y este mide 4. Pero supongamos por un momento que usted no conoce la medida del tercer lado. Pero usted sí sabe que aquí hay un ángulo de 90 grados. Ustedes sabían que este cuadrito rojo que acabo de hacer significa 90 grados, ¿verdad? Creo que el año pasado lo tuvieron que haber visto. Este cuadrito significa 90 grados. Entonces, usted acá puede justificar, porque eso es lo que yo les voy a pedir, justifique. Usted me puede justificar, esos triángulos son congruentes, sí, son congruentes, ok. Usted va a poner entonces que el triángulo ABC
es congruente. Recuerden que este es el simbolito de congruente. Ese simbolito de congruente es como un igual, digamos, pero arriba lleva esto, ese simbolito. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Recuerden que las letras tienen que ir en el mismo orden. Pero ya yo no puedo decir que por el criterio lado, 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 porque el tercer lado no lo conozco. El tercer lado está completamente desconocido, ¿verdad? Pero sí conozco que tienen un lado igual, otro lado igual, y ojo chicos, un ángulo igual. Ese ángulo, que también tiene igual, ya aquí me estoy metiendo en ángulos, ¿verdad? Ya me estoy metiendo en lo que son los ángulos. Ese ángulo que tienen igual, me hace justificarlo entonces, ok, si son semejantes, si son congruentes, perdón, pero ¿por cuál criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ok? Son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, porque eso es lo que se conoce. Es básicamente ver qué es lo que yo conozco de los triángulos para por ese medio justificar. Entonces, lado, ángulo, lado sería el criterio que en este caso puedo utilizar, ¿verdad? Para justificar que esos dos triángulos son congruentes entre sí. Y viene el último criterio de congruencia, el criterio, podemos poner lado, ángulo, lado. El último criterio de semejanza o de congruencia más bien, que es ángulo, lado. Este es el tercer y último criterio por el que usted puede justificar que dos triángulos son congruentes entre sí, por medio de un ángulo, lado, ángulo. Entonces, otro ejemplo más. Supongamos que tenemos un triángulo. ¿Ok? Tenemos otro exactamente igual. La misma historia. Ese es el triángulo PQR y ese es el triángulo MNO. Y supongamos que usted solamente conoce de ese triángulo que este ángulo y este ángulo son iguales. Miden, podemos poner la medida. Hay dos formas de decir que son iguales. Obviamente, poniendo la medida que yo diga, este es 20 grados y este también es 20 grados. De ello estoy viendo que son iguales. Y la otra forma de decir que esos dos ángulos son iguales es poniéndoles una rayita. Se le pone una rayita aquí y una rayita aquí, ya usted, esa es una simbología matemática para dar a entender que esos dos ángulos son iguales. Supongamos ahora que este ángulo acá arriba y este ángulo que está acá arriba también son iguales. Entonces le ponemos dos rayitas. Ahí estoy diciendo que son iguales. No estoy poniendo la medida, podría ponerla, pero con ese símbolo me doy a entender que de todas formas son iguales. Y supongamos que el lado que está en medio de esos dos ángulos, que sería este lado de acá, mide 8. El lado que está en medio de esos dos ángulos, pero no puede ser otro, tiene que ser ese. Por ese medio, usted puede justificar que esos dos triángulos, perdón, son congruentes. Por el medio del criterio, ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Usted va a decir, ok, el triángulo PQR es semejante con el triángulo MNO. ¿Por cuál criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Esos son los tres criterios, chicos, que me justifican la congruencia entre dos triángulos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que dominar? Por ejemplo, que yo les dé, es muy sencillo, que yo les dé a ustedes esos dos triángulos, ¿verdad? Que yo les dé dos triángulos y que yo les pregunte, ok, ¿son congruentes? Sí, son congruentes. ¿Pero por medio de cuál criterio? Entonces usted ve, dependiendo de la información, si usted ve que conoce los tres lados, ok, son congruentes por el criterio del justifico, ¿verdad? Lado, lado, lado. Pero si usted ve que lo que conoce son dos lados iguales y un ángulo igual, ok, son congruentes, sí, pero por el criterio lado, ángulo, lado. O, último caso, si usted ve que ellos son triángulos que tienen dos ángulos iguales y un lado, ok, entonces el criterio que me justifica acá es el criterio ángulo, lado, ángulo. Ahora, hay gente que me dice, profe, pero los triángulos congruentes son iguales. Ajá, de acuerdo, sí, los triángulos congruentes son iguales. Entonces, ¿verdad? Preguntas que me han hecho estudiantes. Entonces, este ángulo y este ángulo, ¿por qué no miden igual?
No sé, esos ángulos que acabo de hacer ahí, el color negro, sí miden igual. Lo que pasa es que es información que yo no les di. ¿De acuerdo? Para yo poder justificar con un criterio de semejanza, necesito utilizar la información que tenemos. Ese tercer ángulo yo no lo metí en el ejercicio, yo no lo metí en los triángulos. No es que no sean iguales, siguen siendo iguales porque son triángulos congruentes a final de cuentas, y triángulos congruentes son triángulos exactamente iguales. Lo que pasa es que yo tengo que justificar por un criterio con base en los datos que se me dan. No puedo meter datos extra, solamente puedo usar los datos que se me dan. O lo mismo con los lados. Hay gente que me dice, profe, entonces, este lado no va a medir igual que este de acá. Sí, si van a medir igual, voy a ponerle X porque no sabemos cuánto es. Sí, 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 mide igual, pero no sabemos cuánto. Lo que pasa es que yo tengo que justificar por medio de los datos que conocemos. No podemos justificar por medio de datos que no están en el ejercicio, que no están en el triángulo. De que mide igual. Siguen siendo congruentes. Pero para justificar, repito una vez más, tengo que utilizar los datos que están visibles, ¿verdad? Los datos que están por ahí. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre alguno de los 3 criterios de congruencia de triángulos? Díganme por ahí si estamos claros. ¿Estamos bien? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? No, estoy despierta. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, es nada más que se aprendan los 3 criterios de congruencia y que usted vea los triángulos y que usted me sepa decir si es por lado, ángulo, lado, ángulo, qué sé yo. ¿Verdad? Es eso, básicamente. Ahora vamos a ver lo que es semejanza de triángulos. Es un toque parecido, no es igual. Profe, Dime. ¿puedes ir un momento? Por Este. al segundo. Segundo. Entendí el último. El segundo, el segundo. Ya, gracias. Es que Es- era para ver si tenía el ángulo. ok, sí, tiene un ángulo igual. Lado, ángulo, lado. ¿Qué significa eso? Que tienen lado, ángulo, lado iguales. Lado, ángulo, lado iguales. Ok. Semejanza de triángulos, chicos. ¿Qué son triángulos semejantes? Vean. Triángulos semejantes ahora no son triángulos que van a ser exactamente iguales. ¿De acuerdo? No son triángulos que van a ser exactamente iguales. Van a ser iguales. Ojo esta parte porque cuesta un toquecillo entenderla. Bueno, de ahí con ejemplos van a ir entendiendo. Los triángulos semejantes son triángulos iguales en forma. Óigame, en forma, pero no en tamaño. ¿Ok? No necesariamente en tamaño. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes este triángulo, ¿ok? Supongamos que les doy este triángulo, tiene por acá un ángulo de 90 grados. Y les doy luego otro triángulo, vean lo que voy a hacer. Les doy otro triángulo que es igual, exactamente igual, en forma, pero no en tamaño. O sea, la forma que ellos tienen es la misma, sin embargo, el tamaño es diferente. Esos son triángulos semejantes. Es como cuando uno aplica una homotesia, chicos. ¿Cómo les fue con las homotesias? Por cierto, hasta hoy puedo revisarlas. Como tenían chance hasta ayer de enviarla, ¿cómo les fue con las homotesias? ¿Lo lograron hacer? Sí. Sí. Yo tenía una duda. O sea, yo puedo preguntarle algo y pues, como no tuvimos clases, no pude. Entonces yo creo que ahí. ¿Sí la pudo hacer? Sí, pero me costó un poquito. Uh-huh. Sí, yo las reviso, como tenían chance hasta ayer de entregarlo, entonces posiblemente las reviso hasta hoy. Ahí cualquier observación, Giorgio, que le tenga que hacer, yo se la agrego a la tarea. Yo estoy seguro que lo hizo bien, estoy seguro. Bueno, la cuestión es que la semejanza de triángulos es muy parecido a cuando uno hacía una homotesia, ¿verdad? Uno hacía una homotesia por acá y tiraba esas líneas, entonces, no sé si más o menos lo hicieron algo así, y entonces se veía una figura pequeñita y la otra más grande. Eran iguales, las figuras les tuvieron que quedar iguales. Lo que pasa es que era más grande o más pequeña una que otra.
Por ahí anda más o menos la semejanza de triángulos. Tiene un toque de relación con lo que es las homotecias. Entonces, dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes. Son iguales en forma, pero no necesariamente en tamaño. ¿Ok? Pero no necesariamente en tamaño. Esto en matemáticas se llama proporcionalidad. Chicos, lo vamos a agregar acá. Es decir, los lados de los triángulos son proporcionales. ¿Ok? Los lados de los triángulos son proporcionales. Ya casi van a ver qué significa eso. Entonces, por ejemplo, chicos, que yo les dé a ustedes este triángulo, triángulo ABC, y que les dé este otro triángulo, XYZ. Y que yo les dé las medidas de esta forma. Que este mida 3, que este mida 4, que este mida 5, por ejemplo. Y que en el otro triángulo las medidas sean, no pueden ser iguales. Obviamente las medidas no pueden ser iguales porque estamos hablando de un triángulo más grande. Entonces las medidas de esos dos triángulos no pueden ser iguales. Ya aquí de por sí no estamos hablando de congruencia, chicos. Ahí es donde voy a como recalcarles bastante para que no hagamos confusión ahí con congruencia y con semejanza. Entonces, supongamos que las medidas del otro triángulo son, esta mide 6, esta mide 8 y esta mide 10. ¿Qué simbología se usa acá? Porque también hay símbolo para semejanza, chicos. Como hay un símbolo para congruencia, hay un símbolo para semejanza. Entonces, acá lo que yo voy a decir es que el triángulo ABC es semejante, y vean el simbolito de semejanza, chicos. ¿Se acuerdan que el de congruencia era un igual y arriba este simbolito? El de semejanza es solamente el simbolito de arriba, digamos, sin el igual. Entonces, el triángulo ABC es semejante con el triángulo XYZ. Igual se tiene que dar en orden las letras. En orden. Si empecé por A, en el otro triángulo empiezo por X. Si empecé por B, en el otro triángulo empiezo por Y. Y si empecé aquí luego por C, en el otro tengo que ser con... O sea, tienen que llevar ese mismo orden. Si yo dije triángulo ABC, tengo que decir triángulo XYZ. No sería válido que yo diga triángulo ABC y que luego diga, y triángulo ZXY. No, no puede ser, no pueden ir en un orden diferente. Tienen que ir en el mismo orden igual. O sea, aplica lo mismo que en congruencia. Ahora, en semejanza, chicos, vamos a tener algo que no se tiene en congruencia. En semejanza, usted puede sacar una cosa que se llama la razón de proporcionalidad. ¿Y qué es la razón de proporcionalidad? Es básicamente comparar cada uno de los lados de los dos triángulos a ver qué tan grande es uno del otro. Por ejemplo, en el triángulo pequeño, el 4 sería como la pareja, usemos esa palabra, la pareja del 8. En realidad, la palabra correcta es homólogo. El 3 iría con el 6, ¿verdad? Sería homólogo con el 6. Y el 5 iría con el 10. Es decir, sería homólogo el 10. Si yo les pregunto a ustedes qué fue lo que sucedió en estos dos triángulos, usted me puede decir, profe, el triángulo grande es el doble del triángulo pequeño. Y claro que sí, tienen toda la razón, es el doble. ¿Por qué? Porque cada medida de cada lado, si los comparamos, el triángulo grande tiene el doble en la medida de sus lados que el triángulo pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es la razón de proporcionalidad, más o menos. Pero ¿cómo se calcula? ¿Cómo hago para calcular la razón de proporcionalidad? Usted lo que hace es dividir cada lado. Es decir, empecemos por el 10. Usted agarra el lado 10 va con el lado 5, ¿verdad? Entonces divide 10 entre 5. 10 entre 5 nos da 2. Ahora agarra otro. Ya hice los amarillos, digamos. Voy con los de color verde. 8. El 8 va con el 4. Entonces usted divide 8 entre 4. Le va a dar 2. Y luego el 6, que iría con el 3, ¿verdad? Sería homólogo con el 3. Y 6 entre 3 le va a dar 2. Vean que nos tiene que dar exactamente igual en cada caso. Ese 2 que acabamos de encontrar ahí es la razón
la razón de proporcionalidad. ¿Ok? Quiere decir que la razón de proporcionalidad que presenta el triángulo grande es de 2. Ahora, hay gente que puede pensar, ok, profe, pero por ejemplo, ¿por qué dividió 10 entre 5 y no 5 entre 10? ¿Cómo sé cuál lado poner primero, el del triángulo grande o el del triángulo pequeño? En realidad pueden poner cualquiera de primero. Todo va a depender de cuál razón de proporcionalidad le esté preguntando yo. Si yo le estoy preguntando la razón de proporcionalidad del triángulo grande, del triángulo XYZ, entonces usted tiene que poner primero el lado de este triángulo y luego el lado del otro. Pero si yo le estoy preguntando, si le estuviera pidiendo la razón de proporcionalidad del triángulo pequeño, entonces a la hora de hacer la división en sus lados, agarramos primero el lado pequeño. ¿De acuerdo? El lado y se divide entre el grande. Todo va a depender de cómo se los pregunte yo. Pero sí tiene que dar igual, es decir, acá nos dio 2, entonces todos tienen que dar 2. Ahora, chicos, la semejanza también tiene 3 criterios de semejanza. ¿Okay? Al igual que la congruencia tenía 3 criterios de congruencia, la semejanza va a tener 3 criterios de semejanza. Primer criterio, el primer criterio se va a llamar ángulo. ¿Okay? Ángulo, ángulo, ángulo. Y ese criterio, igual me van a servir para justificar. Ese criterio se basa en que si el triángulo tiene los 3 ángulos iguales con respecto al otro, entonces es semejante por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Por ejemplo, supongamos que tenemos este triángulo. ¿Ok? Tenemos a la par otro exactamente igual, pero más pequeño. Ok, más pequeño, ¿verdad? Son iguales en forma. Ojo a esta parte, en forma, no en tamaño. Supongamos que ese es el triángulo PQR y ese es el triángulo MNO. Y supongamos que usted sabe que esta medida de acá es 12, esta medida de acá es 24 y esta medida de acá es 15. En el otro triángulo este mide 4, este mide 8 y este mide 5. Y yo le pregunto que si esos triángulos son semejantes y que por cuál criterio de... no, mentira. Los lados no los voy a dar todavía. Los lados no, perdón, me equivoqué. Estamos en el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Igual, les doy los 3 ángulos del triángulo y les digo, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Y, por último, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Entonces, si usted quisiera justificar que esos dos triángulos son semejantes, usted puede decir que sí son semejantes, pero ¿cuál sería el criterio que tendría que justificarme eso? De ahí sería el criterio ángulo, 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 porque es lo que conozco. En este caso, no conozco las medidas de los lados. Yo no puedo decir, lado, 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 no, porque no conozco las medidas de los lados. Entonces, se hace o se trabaja de una forma bastante similar a los demás. Entonces llega y dice, ok, el triángulo PQR es semejante con el triángulo, igual se te dan en el mismo orden, ¿verdad? MNO. ¿Por cuál criterio? Ok, pues el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Yo estoy observando que los 3 ángulos presentan la relación de ser iguales, ¿verdad? Los 3 ángulos son exactamente iguales. Entonces, por el criterio ángulo, 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 esos triángulos son semejantes. Y listo. Ya ahí tenemos entonces la justificación de que los triángulos son semejantes. Segundo criterio de semejanza. Ahora sí, lado, lado, lado. Ahora sí. Supongamos que tenemos un triángulo más o menos así.
Dos. Ah, nada más que es más pequeño. Supongamos que tenemos esos dos triángulos, son exactamente iguales en forma, ¿verdad? Pero no en tamaños. Y este es el triángulo ABC y este es el triángulo PQR. Ahora sí voy con las medidas de los lados. Y supongamos que usted dice, o usted conoce que este lado, yo se lo regalo, este lado mide 24, este lado mide 15 y este mide, no, este mide 24 mejor. Y este mide 18. Ok. Y en el otro triángulo, este mide 6, este mide 5 y este mide 8. En este caso, los triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Pero, el criterio lado, 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 chicos, este criterio, y bueno, y el que sigue también, tienen una cuestión. No solamente usted va a justificar diciendo, ah, ok, son semejantes por el criterio lado, lado, lado. No. Para poder calcular o decir de que son semejantes por lado, 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 hay que calcular la razón de semejanza entre esos triángulos. Es obligatorio. Y ahora sí, justificar que es lado, lado, lado. Entonces, usted agarra y dice, bueno, el 18 es homólogo con el 6. El 15 es homólogo con el 5. Y el 24, vamos a hacer otro color por acá, es homólogo con el 8. Entonces yo voy a calcular la razón de semejanza, haciendo la división entre los lados, para ver si de verdad son semejantes, porque para que sean semejantes por lado, 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 como les digo, hay que ver que de verdad, verificar que de verdad haya semejanza. Entonces, usted agarra el 18, por ejemplo, y lo divide entre el 6. No importa cuál dividan primero, es decir, 18 entre 6 o 6 entre 18. Lo que ocupamos es nada más ver que da igual. Luego agarro el 24 y lo divido entre el 8, ¿verdad? Que es homólogo. Y por último, agarraríamos el 15 y lo dividimos entre 5. Bueno, estas divisiones las pueden hacer a mente. 18 entre 6 nos da 3. 24 entre 8 nos da 3. Y 15 entre 5 nos da 3. Como nos está dando exactamente igual los tres lados, la división de los tres lados, entonces ahora sí puedo justificar que son semejantes. Ven, chicos, la semejanza, cuando vamos a utilizar lado, 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 requiere este paso de más. ¿De acuerdo? Eso es algo que en congruencia nos ocupó. Incluso en el primer criterio de semejanza tampoco se ocupó, en el de ángulo, ángulo, ángulo. Pero ya para utilizar el criterio lado, 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 usted tiene que verificar que los tres lados sean proporcionales. Es decir, que exista esta división y queda igual. Si quieren dividirlo al revés, porque yo aquí estoy dividiendo primero los lados del triángulo grande entre el triángulo pequeño. Es decir, yo aquí estoy calculando la razón de proporcionalidad del triángulo grande. Recuerden que cuando uno saca el triángulo grande de pequeño, está calculando, de primero, perdón, está calculando esa razón de proporcionalidad. Entonces, la razón de proporcionalidad es 3. Bueno, esa razón de proporcionalidad, lo repito una vez más, sería el triángulo grande, ¿verdad? El pequeño ni la calculamos, no importa. No hace falta, con que calculen una nada más. Y ahora sí, triángulo ABC es semejante con triángulo PQR por el criterio lado, lado, lado. Y ahí estaríamos con ese segundo criterio. Y me faltaría el tercer criterio de semejanza. Tercer criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Ese criterio se me va a justificar por medio de dos lados y un ángulo, pero este ángulo tiene que estar, chicos, este ángulo tiene que estar en medio de esos dos lados. Es decir, supongamos que tenemos... Profe, Dime. una pregunta. ¿Ah? Si, digamos, usted nos pone un ejercicio o sea, de ver el triángulo y todo eso, hay algunos que no van a dar. Se supone que usted va a poder justificarlo con cualquier criterio. ¿O usted se refiere a que cuando uno hace la proporcionalidad, que no dé? Digamos, o sea, que si a la hora de que uno lo calcule que no vaya a dar, porque digamos, si el Ok, triángulo... a ver si le entiendo, Giorgio. Por ejemplo, que usted haga la división aquí y le dé 3. Que haga la otra y le dé 3. Pero
de 2. Ajá. Ok, sí puede muy pocas veces va a suceder. Simplemente lo que Pero diríamos entonces, es, no son semejantes. por Eso eso, sería. ¿sabes? Lo que me refiero, que si va a llegar alguna ejercicio donde va a pasar eso. Sí, puede suceder. Bueno, Nada más que por ahora vamos a suponer que siempre me va a funcionar, ¿verdad? Ok, lado, ángulo, lado. Ok, por acá. A ver si lo puedo hacer más pequeñito. No, no puedo. Un segundo, chicos, porfa. Voy a hacerlo acá. Ok, ahora sí. Igual, triángulo, qué sé yo, X, Y, Z, MNO. Supongamos que este lado mide 4, este mide 6, este mide 2, este mide 3. Si yo quiero justificar por el criterio lado, ángulo, lado, como tengo dos lados chicos, tengo que hacer lo mismo que hicimos arriba, es decir, la razón de proporcionalidad, pero solamente usando esos dos lados. Porque el tercer lado por sí ni siquiera se conoce, ¿verdad? Entonces, igual, cuando vayan a utilizar el criterio del lado, ángulo, lado, va a tener ese paso de más, como ese pasito extra que van a tener que hacer. Pero solamente con dos lados, porque no se conocen los tres, ¿verdad? Entonces, igual usted calcula la razón de proporcionalidad. Como ya usted sabe que el 6 es homólogo con el 3 y el 4 con el 2, entonces usted agarra y divide. Puede agarrar y dividir el 6 de primero, lo divide entre 3, o el 3 entre el 6, no importa cómo lo haga. Y luego el 4 entre el 2. Si yo divido 6 entre 3, 6 entre 3 es 2. Y 4 entre 2 es 2. Quiere decir que sí existe una razón de proporcionalidad. Sí me está dando igual. Al ángulo no se le hace eso. El ángulo simplemente es igual, ¿verdad? Y ahora sí, puedo justificar entonces, triángulo XYZ es semejante con el triángulo MNO por el criterio de lado, ángulo, lado. Y ahí estarían, chicos, los tres criterios de semejanza de triángulos. Tienen que aprendérselos. Hay unos que se repiten, por ejemplo, lado, 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 se repiten semejanza y se repiten congruencia. Ángulo, 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 no. Ese es solo de semejanza. Este lado, ángulo, lado también se había repetido, ¿verdad? En congruencia. O sea, hay algunos que se repiten. Tienen que aprenderse bien eso, chicos. Es lo único que les puedo decir. Tienen que aprenderse bien cuáles criterios son de congruencia y cuáles son de semejanza para poder justificar bien, ¿verdad? Porque si utilizan un criterio de congruencia en semejanza y ese no estaba en semejanza, ya hay un problema, digamos. O qué sé yo. Bueno, chicos, yo creo que eso sería todo por hoy. Más bien me pasé como 3 minutitos. La actividad virtual de esta semana ya está. Sin embargo, considero que hoy este tema lo vimos muy rápido. Así que si tienen que esperarse a la próxima clase para terminar de entenderlo bien, ya la próxima clase vamos a hacer práctica y demás. Entonces se pueden esperar, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, de por sí la actividad tienen chance hasta el martes de la otra semana para hacerlo. La idea sería que estén completamente entendidos en el tema para que vayan a hacer la actividad, ¿verdad? Es como lo que yo les recomendaría. Ahora usted me dice, no, ya, me la juego con esto, perfecto, pero de mi parte yo voy a dar otra clase ya con más práctica sobre estos temas, ¿de acuerdo? Preguntas, chicos, generales. No, ¿Estamos claros? sí. Perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy. Y nos estamos hablando, creo que mañana, me parece. Sí, mañana. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Bye.